Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada sobre mercados internacionales. En este caso es el mercado de Georgia. Antes de comenzar con la jornada virtual, daros algunas indicaciones para el correcto funcionamiento del webinar. Agradecería a todos que mantengan apagadas las cámaras y los micrófonos, excepto los ponentes, durante todo el tiempo para el correcto funcionamiento. Y las cuestiones que quieran plantear las pueden enviar a mi atención por el chat y una vez finalizada la jornada las vamos a transmitir a los ponentes. Con esto podemos empezar la jornada. Georgia es un mercado quizá menos conocido y explorado por las empresas españolas, pero con interesantes oportunidades de negocio e inversión en sectores claves de la economía, como la construcción, la energía y las infraestructuras. Además, es un país que ha mantenido una evolución positiva de crecimiento en los últimos años y cuenta con el apoyo de instituciones financieras internacionales, como es el Banco Asiático de Desarrollo. Quiero agradecer la colaboración y la participación en este evento de los representantes de Georgia, que además se conectan desde Georgia. En concreto, del Fondo de Desarrollo Energético de Georgia, es una entidad pública nacional que depende del Ministerio de Economía del país y también del Banco Asiático de Desarrollo. Mr. Revas Takadze and Mr. Georgi Kiziria, thank you for your collaboration and it's a pleasure to have you here today. Así como agradecer la colaboración y la participación de los expertos, especialmente a David Zakariadze de NTI Projects and Construction Management y también a Manuel Escolano del Infra y a Tomás Gil de la empresa TPF Getinsa Eurostudios. No quiero extenderme más porque contando con ponentes como ellos, además con experiencia en el mercado y buen conocimiento, creo que sería interesante darles la palabra y que de primera mano conozcamos las oportunidades de negocio e inversión en el mercado de Georgia, con especial focus en los sectores de construcción, energía e infraestructuras, y también conocer el clima de inversión, el apoyo que brindan las instituciones financieras multilaterales y la estrategia para el éxito en los proyectos de infraestructuras, así como pues, de la mano de TPF Getinsa Eurostudios pues, conoceremos más las cosas prácticas que las empresas que quieran establecerse o operar en el mercado de Georgia pues, deben tener en cuenta. Con esto doy la palabra a el primer bloque es con David Zakariadze y con Revas Takadze sobre las oportunidades de negocio en Georgia, con el especial enfoque en los sectores prioritarios para el gobierno georgiano en los próximos años. NTI es una consultora especializada en servicios relacionados con el desarrollo de infraestructuras públicas y privadas, fundamentalmente en los sectores de la construcción y la energía. Desde el año 2019 está operando en Georgia y tenemos con nosotros a su director, que es David Zakariadze, y su intervención va a ser en español y la intervención de Revas Takadze será en inglés. También comentarles que una vez finalizado el webinar vamos a compartir las presentaciones, les vamos a enviar las ponencias y asimismo si están interesados posteriormente contactar a alguno de los ponentes, pues también vamos a facilitar el contacto. Y con esto doy la palabra a David, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ya estamos, ¿sí? Vale, primero de todo, muchas gracias por asistir a este webinar. Soy David Zakariadze, Managing Director de la empresa española NTI Project and Construction Management.
Efectivamente, como Manager Director de NTI, empresa de Barcelona basada en Tbilisi desde 2019, manejo un equipo de sólida experiencia que cubre la zona del sur de Cáucaso. Vamos a empezar ahí. Nuestras operaciones en Georgia se dividen en dos líneas de negocio. Primero es Project Management e Ingeniería. Nos especializamos en Project Management, Construction Management, diseño, arquitectura, estructura, MEP, landscape, etc. Avalados por nuestra experiencia en grandes proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Barcelona, el Prat o el puerto de Barcelona, así como otros proyectos de energía hidroeléctrica y construcción en Georgia y en diferentes partes del mundo. La segunda área de negocios que cubrimos es asesoramiento y facilitación de oportunidades de inversión de alto rendimiento, con un enfoque en energía renovable, tales como plantas hidroeléctricas, eólicas, etc. Construcción, y aparte construcción propiedad de raíz. NTI Engineering mantiene importantes contactos con los principales entes públicos, así como grupos empresariales más importantes de Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Nosotros como hemos creado un hub en Georgia y desde Georgia cubrimos todo el sur de Cáucaso. Bueno, el webinar de hoy primero presentaré sobre las ventajas que ofrece Georgia como puerto de Cáucaso y las oportunidades en el sector de construcción. A continuación, señor Revast Kavadze del Fondo de Desarrollo de Energía de Georgia nos informa sobre las últimas tendencias en el sector de energías renovables. Igual si tenéis algunas preguntas durante la presentación podéis poner en chat o al final del webinar hacemos, como dijo Rada, una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, empezando de Georgia, es un país de unos 4 millones de habitantes, de casi 70.000 kilómetros cuadrados, con una estratégica situación entre Europa, Asia y países de la antigua Unión Soviética. De hecho, supone la ruta de transporte más corta entre las dos regiones, lo cual favorece su situación. Gracias a una serie de reformas pro-europeas y del libre mercado, Georgia ha experimentado una media de crecimiento de PIB entre 2012 a 2019, a medio unos 5.5% anuales. El FMI ha estimado su recuperación de la crisis de COVID con crecimiento esperado de 4,5% en 2021, que es más alta en la región. En los últimos años, Georgia ha sido reconocida por el Banco Mundial como uno de los 10 mejores destinos para hacer negocio del mundo. Es un ranking de Doing Business Index. Conexión, sí, bueno, entre Europa y Asia. Geografía, las ventajas logísticas, su ubicación única y estratégica entre Europa, la región Caspio, Asia Central y los países de Asia Oriental da la posibilidad de aumento de los flujos comerciales entre estas regiones. El régimen de impuestos para empresas son muy bajos y muy fáciles de manejar, y la estabilidad política, la mejora del entorno empresarial con bajos costes de operación, que es muy importante, y salarios y el apoyo que el gobierno brinda a los negocios, un considerable, se crea un entorno atractivo para las inversiones de todo el país. La ruta de la seda, como se llama también One Belt, One Road, nueva ruta de la seda es el nombre por el cual se designa un proyecto impulsado por la República Popular China, el cual pretende formar un conjunto de enlaces marítimos ferroviarios entre China y Europa pasando por Georgia. Como sabéis, tenemos dos puertos en Georgia operando, puerto de Poti y de Batumi. Se supone la única salida al mar para más de 18 millones de personas en el sur de Cáucaso, así como la salida más corta y preferente para los 60 millones de consumidores entre Centroasia, incluyendo Kazajistán, Uzbekistán y otros países de la región.
La Asociación Oriental Eastern Partnership. En junio de 2014, la Unión Europea y Georgia firmaron un acuerdo de asociación que entró en vigor en 2016. Esto junto con el acuerdo de la zona del libre comercio amplio y profunda sienta las bases para políticas georgianas de gran alcance e integración económica con la Unión Europea. Aparte de eso, acuerdo libre comercio son principales socios comerciales. Georgia es un país con libre mercado con la Unión Europea, con los países de la antigua Unión Soviética, con Turquía, China y Hong Kong. De hecho, es uno de los pocos países en el mundo conectado mediante acuerdos de libre comercio y con mercados europeos, chinos. Y es muy interesante para empresas de ambas regiones, sobre todo los productores que quieren vender como para Europa, así para países asiáticos. Es la verdad que uno de los países preferentes. Aparte, que también es muy importante, es inversión en bancos multilaterales. Es decir, todo esto ha proporcionado que Georgia reciba una mayor inversión y promoción de proyectos de licitaciones con bancos multilaterales como Banco Mundial, el Banco Asiático que está presente, y el señor Georgi nos contará más en detalle, EBRD y más bancos como de Francia o Alemania. Dada la preferencia de Georgia por empresas europeas, a continuación hablaremos sobre las oportunidades que Georgia y en medida de región de los sectores de construcción y energía renovable ofrecen a empresas españolas y europeas. Aquí veis tabla, los organismos multilaterales, cantidad de proyectos que han hecho y inversión que han proporcionado en Georgia. Y para los siguientes 5 años tenemos confirmado inversión de más de 10.000 millones sobre todo por tema de infraestructura. Sector de construcción. Desde 2014 a 2019, el sector de construcción ha sido el sector que más rápido crecimiento de la economía de Georgia ha tenido. Estamos hablando de unos 57%, que si contamos que representa casi 20% del PIB del país, es un crecimiento muy alto. Eso se debe a, primero, la gran necesidad de renovar el stock de viviendas del país, muchas de época de la Unión Soviética, y el alto volumen de proyectos financiados y apoyados por bancos multilaterales, como las carreteras que unen el sur de Cáucaso con los puertos georgianos, al eje Rusia-Armenia, transporte ferrocarriles, así como proyectos de energía renovable, que vamos a hablar más adelante. Sobre el tema de propiedad raíz, el gobierno de Georgia ha impulsado su desarrollo en 2020-2021 como medidas para estimular la economía por el impacto de COVID, con programas que apoyan financiando y desarrollo de proyectos inmobiliarios, así como subsidios y a las hipotecas para acelerar su compra, que en pleno crisis yo creo que era un paso muy importante. Y por último, hablamos sobre el tema del turismo, otro de los promotores que han impulsado la construcción, aunque afectado en 2020 por el COVID, pero ha sido el turismo en Georgia. Tenemos casi 4 millones de personas y nos visitó en 2019 casi 9 millones. Para un país así pequeño se necesita mucha infraestructura para preparar todo eso. Y lo importante, desde 2009 a 2019, crecimiento anual del turismo es 21%, que es uno de los más altos en toda esta parte del mundo. Y con ello están asociados las infraestructuras del turismo, desde hoteles a mejoras urbanas, aeropuertos y todo tipo de infraestructura. A las ventajas, sí, bueno, ubicación estratégica, permitiendo la entrada a los mercados de Europa, Asia y países de la antigua Unión Soviética. De hecho, somos ahora mismo el 6º país más seguro del mundo, que también favorece su inversión en este país.
incluyendo sistema fiscal que es muy adaptado, digamos, para empresas europeas y tenemos muchísimas facilitaciones comparando con otros países. En media hora tienes establecido la empresa aquí. Y sí, es el tercer país del mundo con menor carga impositiva para empresas, que es muy importante también. Por nuestros servicios de consultoría, como es investigación de mercado, consultoría, análisis y viabilidad de proyectos, todos esos, sobre todo en época de COVID, está muy bien cuando estamos ya en país establecido y sabemos exactamente qué pasos hay que dar. Y como servicio de ingeniería tenemos diferentes servicios como Project Management, Construction Management, Diseño, Value Engineering, Cost Control y otros servicios de ingeniería y que nos avalan proyectos grandes y de infraestructura. Y por ventajas, claro que ahora, sobre todo por situación global, es visita y análisis detallado de la posibilidad en Georgia. Estando en Georgia da muchísimas ventajas y asesoramiento para contratación internacional, ayuda a empresas no solo españolas, pero de internacionales a establecerse y muchos más. Pues ha sido así el corto lo que quería contar sobre nuestro país, nuestra empresa. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, bienvenido. Sí, ¿vale? Muchas gracias, ¿verdad? Todo tuyo. Muchas gracias a ti, David. Ha sido corto, pero muy claro y práctico para dar una geografía de las oportunidades en Georgia, las oportunidades actuales y que es un mercado que las empresas deben tener cada vez más, más presente en su hoja de ruta. Y ahora doy la palabra a Revas Chavadze, del Fondo de Desarrollo Energético de Georgia, para realizar su intervención. Rivas, the floor is yours. Hello. Once again, I would like to welcome every participant in this interesting webinar. Thanks for inviting me. Should I share my screen or? Yeah, you can share it. Yes. Okay. Can you see it? Yeah, maybe could you make it full screen presentation? Is it better now? Yeah, maybe you can try from. Well, on my screen, it's. No, but it's okay. It's okay. Yeah, well, sorry for any inconvenience. Just if you give me a second, I'll try to. Oh no, it's sort of seems. No. Okay, maybe I will start, and if you have any questions, you can ask me at the end of the presentation. So just to give you a very quick update on the Georgian electricity sector. So this presentation is a brief presentation that mostly focuses on electricity market. And let's start from the challenge that we are all facing, which is on the one hand very good news, because increased domestic consumption of electricity is directly linked to economic growth. But on the other hand, it became a huge challenge for Georgia, and we are looking for best alternative solutions, how we can address this issue. So just to give you some quick numbers over the period of the last 7 years, the demand for electricity in Georgia grew by 5.5% per annum, and currently it's close to 13 terawatt hours.
and growth is driven mainly by increased industrial and commercial demand, plus, of course, increased tourism. The average annual electricity growth rate for 2020 to 2030 is projected to be around 4.6 annually, and finally demand will reach 22 terawatt hours. Georgia's installed generation capacity as of 2019, it was around 4.11 gigawatt hours. The largest share of domestic production comes from our local hydropower plants, followed by thermal capacity, which mostly rely on imported natural gas. Wind consists only, less than 1% of the total domestic generation, hence we didn't put it here in this presentation. Since 2012, Georgia's installed generation capacity has increased by 25.3%, reaching 4.2 gigawatts in total. However, this is definitely not enough, and it's not enough to satisfy our growing demand. So, growing trend of electricity import is directly linked towards the necessity of addressing the growing demand domestic consumption. So due to raising of domestic consumption, Georgia nearly now became a net importer of electricity, which is definitely not good news. Import of electricity has increased by almost 8%, and has reached 1.6 terawatt hours in 2019. Notably, for the first time in 2019, electricity was imported in July and August, and normally these months, summer months, were considered as export months, as usually we had surplus domestic generation compared to domestic consumption. One of the key factors affecting increased consumption during the summer month is rapidly growing tourism industry, which of course is very good source of steady income for Georgia, but of course this on the other side needs respective generation capacities, the domestic generation capacities. Short-term decrease of the domestic consumption was due to pandemic, mostly in the first or the second and third quarter of 2020. But by the end of the year, this was rapidly taken back to the numbers that we had in 2019. So despite reduced electricity consumption, import of electricity and thermal generation remained unchanged. This was due to very bad adverse hydrological conditions that we had in 2019. There was a shortage of water in the region. And then consumption was up by 3.1% in the first quarter of 2021, reflecting a gradual recovery in economic activities and last year's low base. Supply mix of the first quarter of 2021 was mainly dictated by closure of Enguri HPP. Enguri HPP is the largest HPP that was built back in 1960s during Soviet times, and its installed capacity is 1.2 gigawatt hours, and it is really the artery of our domestic production of electricity. And HPP was on a standby mode due to maintenance works, hence it affected domestic generation. To satisfy the needs of Abkhazia region, which is a separatist region in Georgia, and unfortunately is out of our control currently. Traditionally, it's satisfied from Enguri's generation and additionally imports from Russian. Therefore, when Enguri was on a standby mode, we had to import additional volumes to satisfy consumption of Abkhazia.
Now I want to say a few words about reforms in Georgian energy sector, which we believe are key to our future success. The energy market has undergone important changes in 2021. Under the new market model, the day-ahead and intraday market rules were introduced. In addition, the balancing and ancillary services market rules were adopted and the relevant market operators appointed. According to the initial plans, there was plan to start operating a day-ahead market by July 2021, I mean this year. These plans were a little bit hampered and delayed, but hopefully not for a long period of time. So the full launch of the intraday market and new sorry, Rivas, we have lost the connection with you. Creo que tenemos problema de conexión con Georgia, con Rivas. Yo creo que se ha perdido. No sé si puede. Creo va a intentar conectarse de nuevo y si no, procedemos con la siguiente intervención y en cuanto se pueda conectar continúa, pero vamos a intentar si lo podemos resolver. Mientras tanto, si quieres respondo a una pregunta que si entendí bien, si existe algún programa a corto o medio plazo de construcción de carreteras. La verdad que a nosotros todos proyectos de infraestructura hacemos a través de licitaciones con Ministerio de Infraestructura o directamente desde multilaterales. Entonces ahora mismo hay varias listas de carreteras que van a hacerlo y varias listas de licitaciones. De cualquier modo podemos luego compartir más adelante si queréis esta lista para que tengáis. Yo comparto con Rada y Rada luego os compartirá futuras, digamos, licitaciones que va a hacer en el país. Y habrá muchos. Nos han dicho que habrá muchos, así que sobre todo uno muy grande que estamos hablando de unos inversión de unos 200 millones, son carreteras de 60 o 70 kilómetros, que eso todo os compartiré más adelante, ¿vale? Era pregunta de Alberto Almira que ha puesto en chat. ¿Okay? Sí, muchas gracias, David. Yo creo que Rivas sigue sin poder conectarse. Esos son los problemas del directo. Para no retrasar, si les parece, podemos proceder con la intervención de Georgi Kisiria, el representante del Banco Asiático de Desarrollo, y en cuanto el representante del Fondo de Desarrollo Energético pueda restablecer la conexión, pues continuamos con su intervención. Georgie, now the floor is yours while Rivas is trying to connect again with us. So you can start with your presentation. Thank you very much. Hello, everyone. I guess that was my introduction, what I heard in Spanish. Let me try to put on the presentation. 1 second. If you have any problem, I can share for you. 1 second. No, it's working. One moment.
And Georgie, I can share it for you and go through the Okay, slide. it sounds good. Sorry, I'm somehow it. Yeah, don't worry, just a second. Great. Sorry. Fantastic. Thank you very much. You're welcome. My name is Georgi Giziria, and I represent Asian Development Bank, Georgia Resident Mission. Presentation also carries the name of my colleague, David Urbaneja, who unfortunately has not been able to attend. He's a primary focal for the private sector in Georgia for ADB operations, but I am also involved, so I think I'm in a good position to tell you a bit about ADB in Georgia. So ADB has been in Georgia since 2007, when Georgia became a member in the Asian Development Bank. Since then, we have been expanding rapidly in Georgia, both through our sovereign operations and also our non-sovereign operations. Current portfolio is beyond $2 billion in Georgia, and it is spread across many different sectors. We're a very large player in the transport sector in Georgia, also the energy sector, water supply and sanitation. We are now expanding also in the education sector and health sector, particularly in the context of the COVID-19 impact. So we have, as I mentioned, we have sovereign operations in Georgia, and we have non-sovereign operations in Georgia. Those are separate, but of course it functions together as in a sort of one organization context and complements each other. On a non-sovereign side, which is more of a focus for this presentation, we are involved in number of so we prioritize several sectors in Georgia. That is the infrastructure, particularly energy and transport, financial institutions, agribusiness, and social sectors, which is education and health. We have been very significantly involved in recent years. Let's go to the next slide. Yes, so this is our typical project cycle. Usually what it says is that we're not involved. We generally come to table when there is a project readiness, implementation readiness for the project, which can be financed from the ADB side. We're not involved in project development, in conducting of feasibility or pre-feasibility studies, EPC contractors, etc. We finance the ready projects on the non-sovereign side. Usually the process in ADB takes up to about 6 months, the approval process. It is fairly straightforward, and our clients are easily guided through the process. I'll speak about some of the other criteria and specifics of our work on the next slide. Let's switch, please. So these are different modalities of our involvement. I will focus on several ones, which are most, well, a couple of ones actually, which are mostly these are the ones that we use. The debt, of course,
and the equity. So in the case of debt, the financing usually is seven years for corporate finance and 15+ year for project finance, depending on a sector, on a project. We usually work with well-established companies, not startups, with large balance sheets with strong cash flow. And then, of course, there are possibilities to mobilize co-financing under B loans for risk participation. In terms of equity, usually it is restricted to about 25% of ownership, and of course the board seat is secured with that participation. Generally, there has to be a very strong justification for our equity involvement. There has to be a specific developmental reason why ADB should participate in equity. I would say that equity participation is not as common as debt, of course. And you see the margins there also in terms of size of our financing. Normally, obviously, for financial institutions, small projects are administratively difficult to handle, and also they are expensive processing wise. So the optimal project size, financing size, starts from about 20 million and extends to about 500 million. The same, I would say, also in terms of ratios would apply to our debt participation. Generally, we lend, we require the equity financing from the client of up to of at least 25 million. And we usually finance from 25 to 50% of the project cost. From time to time, we can provide technical assistance for depending, of course, on the project, on its developmental impact, and on the sector and the specific needs that may be there. The technical assistance that we provide can be a project preparatory technical assistance, which is generally reimbursable after the successful financing once the project is approved. But there is also capacity development technical assistance, which is basically extended as a grant. Let's move to the next slide, please. Yes, this is typical approval process. I mentioned that in general it takes up to 6 months. Of course, depending on the complexity of the projects, we have done significantly less than that, and we have done more than that, particularly for instance, for large hydros, which are fairly complicated to structure. I will not go into the details of this. I will leave time rather for the questions and answers, if any. Let's move to the next slide, please. Yeah, here you see a distribution of our engagement through our member countries. This is a distribution by project number and also by the volume of financing, so maybe interesting for you. Let's go to the next slide. Yeah, this is an overview. I guess all of you have the slides, so you can explore in more detail each of the slides if need be. So I will not go into detail, but this demonstrates this gives the geography of our involvement across the region. Let's go to the next slide. Yeah, here we have a couple of slides here with some examples of our financing. In this case, well, for Georgia case, this is a green bond project for the Tbilisi, for Georgia Global Utilities, which owns the Tbilisi water supply and sanitation.
Basically, the idea of the project was to support the bond issuance, which was the first green bond issuance in Georgia, in fact. So it is a bit of a flagship project for ADB in Georgia. There was 20 million financing from ADB side. Total project was 250 million. The ADB supported the bond issuance of the global utilities, which was basically which was designed to support some of the modernization and activity and rehabilitation activities in the company. And as I said, the main importance of this project was the first green bond project in Georgia. I think we can go to the next slide, and the further project details can be explored. Renewable energy projects in Kazakhstan. You will see also here example of solar projects we finance in Kazakhstan. Again, you can explore the details of the slide. I think there's no need for me to delve into specifics. Thank you. I tried to keep this short. Do we have a question and answer format, or? Thank No. you, Georgie. I think that companies, they can send the questions through the chat, and we can answer the questions after the Great. webinar, at the end of the webinar. And thank you for the presentation. I've seen that Rivas is back again with us, so maybe he can continue with the presentation. Yeah, well, first of all, apologies. I don't know, there was some kind of technical problem. Don't worry, sometimes that happens. Yes, so I will now once again share the screen. Well, I'm not sure where I exactly was dropped out, so I think because I thought that I was still online and I continued my presentation, but then at some point I realized that there was a problem. So maybe just go once again through these slides. I was just mentioning the current challenges that we are all facing due to increased electricity consumption and unavailability of the domestic production. This has led to increased electricity imports. That is definitely not very good for Georgia. And 2019, since 2019, the situation is particularly getting worse on a yearly basis, because previously, normally summer months were considered to be suitable months for the exports. And for the past few years, starting from 2019, the trend is changing. And in July and in August, Georgia has to import electricity, and we have to switch on thermal power plant, and on its own, these thermal power plants work on imported gas. So there's a extremely urgent need to increase domestic generation in Georgia. Short-term decrease of consumption was due to pandemics, and this was pretty much, I think this was a global trend, but in the last quarter of 2020, consumption was again increased, and by the first quarter of 2021, it was up by 3.1% again. Serious problems where we have seen some serious problems due to temporary suspension of Enguri hydropower plant, which is the largest hydropower plant in Georgia. Enguri is a sort of a key artery for our domestic generation. It's a large hydropower plant with a dam, so it can accumulate water and then generate when the system needs it most. And it was suspended for a few months due to maintenance works, and now it is back. But it once again highlighted the importance of having large hydropower plants in the country available for steady and fast
generation increase domestically. I want to say a few words about reforms in Georgian energy sector. This is probably the most important and interesting topic for our guests. Energy market has undergone serious changes in 2021 under the new market model that was adopted back in 2019. The day-ahead and intraday market rules were introduced. In addition, the balancing and ancillary services market rules were adopted, and the relevant market operators appointed. By relevant market operator, I mean Georgian Power Exchange, which was recently put into operation. According to the initial plans, the day-ahead market was expected to start operating in July 2021. These plans were hampered temporarily and suspended, but hopefully we'll get back to track pretty soon. The full launch of the intraday market and ancillary market is planned for 2022. So the relevant platforms are in the test mode, and by the end of the next year, hopefully everything will be operational. So, as mentioned before, the plan for the Georgian the reformed Georgian market model was adopted back in 2019. So eventually, it has. I mean that this is a continuous process, and now we are in 2021, where we expect to switch market model to a day-ahead market. Power Exchange started to operate, and there are serious plans to adopt to modern Power Exchange rules, and by 2025, full compliance with the energy community acquis is planned, and we hope that Georgian Energy Power Exchange will be fully operational, and it will bring additional investments to the country, especially in the energy sector. So the goals of electricity market reform are quite clear: in improving country's energy security and energy system reliability, providing customers with continuous high quality and affordable pricing by promoting competition and increased liquidity, protection of customers' interests through regulations and market monitoring, promoting investments in generation, distribution, and innovation, energy efficient technologies, promoting mutually beneficial cross-border trade, reducing the role and risk of the state in the energy trade, which is very important, and assisting European integration process of Georgia and meeting the requirements of the energy community. Next slide, it refers to available state support and guarantees. So prior to 2017, in Georgia, we had a lot of power purchase agreements, PPAs, awarded to the private developers. And then since 2017, and I will cover this topic in more detail in the next slide, PPAs were temporarily suspended because Ministry of Finance, well, they are pretty concerned that higher volume of PPAs create uncertainty on the market, and it creates additional fiscal burden for the country. And now there is a plan to substitute long-term power purchase agreements with different support schemes. Well, on the other hand, definitely PPA has its advantages. It is a very quick solution to contribute to the financing of the project. Comfort for the developers and increased bankability, because banks like to have foreseeable revenues and guaranteed revenues, and of course having a long-term PPA with a state off-taker, it's a comfortable mechanism to finance the project. And of course it has its own disadvantages as well, because increased state liabilities and involvement of the state is against general
rules and ideas of the EU energy community, burden and risk on taxpayers and consumers, and it's against EU principles. On the other hand, we have a so-called competitive market model that government aims to introduce. This means that reduced state involvement, of course, and increased competition within the market. The advantages of competitive market model is best option according to the world experience. It's compliant with EU regulations, sustainable process, and disadvantages are required time to implement the reform and to prove that it is workable and it is bankable. It is not a very quick and easy solution, unlike PPAs. And bankability is something that is currently, I would say, the major problem that is associated with the absence of PPAs, because since suspension of the PPA policy, unfortunately, interest towards Georgian energy sector financing is being decreased. Well, I will just say in a few words and explain what is the target market structure for 2022, next year. This is basically focused on development and improvement of our new market model, bilateral contracts and financial markets, and improvement of the balancing mechanisms and ancillary services that would allow existing power generators to increase their revenues, because currently hydropower plants hydropower plants are trading only one commodity, which is electricity. And by 2022, they will be able to trade also capacity on the capacity markets and auxiliary services, which will definitely increase and improve their revenue stream over time. So main directions of the state policy in energy sector in Georgia, this is something that I think I have already covered in the previous slide, so maybe I can skip this one, and then if you have any questions, I'll be glad to answer those questions after this presentation. And in a few words, I just want to touch renewable energy policy and what it looks like, and what are the plans for enhancement and promotion of new renewable energy sources in Georgia. Well, definitely it requires diversification of supply sources, optimal utilization of the local resources and reserves, including sun and wind power. The law of Georgia on promoting and the production use of energy collected from renewable sources has been enacted in December 2019. This is a very important piece of legislation because it sets forth policy-wise certain key principles that Georgia would like to follow. A national renewable energy action plan, this was also enacted in 2019-2020 and approved in October, and support scheme. Support scheme is something that I will cover in more details in the next slides, and this is it's, well, I would say that it's a temporary measure, but it is something that government thought would substitute or at least decrease demand on the PPAs. So feed-in premiums, this is also part of the support scheme. Feed-in premium is a type of price-based policy instrument whereby eligible renewable energy generators are paid a premium price, which is a payment in addition to the wholesale price. And the decree of the government number 403 that was enacted last year applies to producers of hydropower plants with above 5 megawatt installed capacity, who will be required to sell their renewable electricity on the energy markets in Georgia.
So details of existing scheme is explained better in this slide. So the new initiative mechanism has been introduced for HPPs with an installed capacity of more than 5 megawatts. There is a plan to expand this directive also to wind and solar power plants. So far, we have only one wind farm that is put into operation. Therefore, there was no need at this stage to include wind power plants in this directive when it was enacted. But of course, for the future development, it is very important to have this equal, fair support schemes for all sort of renewable energy sources. I mean, hydros, wind, and solar. During the first 10 years of operation for each September-April period, 8 months per year, ESCO, which is the state off-taker, will assist HPPs in market risk insurance. And the market price for any hour falls below 5.5 kilowatt hours. ESCO will cover the difference and will provide the premium that will be 1.5 US cents. So before 2017, as I have already mentioned, guaranteed power purchase agreement mechanism was in place, and it sort of provided more stability to the market, and it was a tool that attracted a large number of international investors in the Georgian energy sector. But as I mentioned before, on the other hand, it has created fiscal risks, and it has increased, I would say, sort of skepticism within the EU regulators, because it was against spirit of the EU principles. Therefore, government decided to substitute these PPA schemes with different support mechanisms. As I said, we all believe in Georgia that this Decree 403, it is a temporary measure, and it was something enacted to fill this gap without, I mean, gap by gap, I mean this absence of PPAs for a temporary period of time. And for the future, Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, together with other market players, are working on the improved schemes that will be hopefully introduced by next year. But so far, this is the only support mechanism that we have, and it covers only hydropower plants that have installed capacity above 5 megawatts. That's it for today. Thank you for your attention. And if you have any questions, I can answer those questions now, or if you prefer to send them, I will provide my answers in a written form. Yeah, thank you very much, Rivas. Yeah, actually, there are some questions, but we will proceed with the questions at the end of the webinar. And now we will continue with the next speaker. El siguiente ponente es Manuel Escolano, fundador de la plataforma Linkfra. Linkfra es una plataforma online especializada, gestionada por un equipo con experiencia contrastada en el sector de infraestructuras, y el objetivo de esta plataforma es permitir a los diferentes actores de un proyecto de infraestructuras acceder a una información homogénea y encontrar el partner adecuado de manera ágil y fiable. Es una herramienta para todas las empresas interesadas en participar en licitaciones o en proyectos de infraestructuras, tanto en el mercado de Georgia como en otros mercados. Y mejor lo va a explicar y presentar Manuel. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Rada. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los ponentes, y un placer para mí poder presentaros Linkfra, ¿no? Yo vengo de banca multilateral y de distintas ingenierías y contratistas, y muchas veces pues es verdad que podemos tener una oportunidad, pero luego dices, oye, ¿y qué empresas cumplen o qué empresas están activas en determinado país para apoyarnos, asesores legales, financieros, o una joint venture con quien la podemos formar?
un proyecto de design build, empresas, pues muchas veces nos surgen muchas cuestiones que nos llevan mucho tiempo buscando en Google. Y entonces decidí crear lo que hoy es el infra y estamos actualmente lanzándolo en el sector. Y si queréis voy a compartir, yo comparto la pantalla con vosotros y os enseño rápidamente en qué consiste la plataforma que estamos planteando. Me voy a quitar un momentito. Actualmente el infra hemos definido como unas líneas, como son contratistas, ingeniería, asesores legales, financieros y técnicos desde el punto de vista de inversión, fondos y concesionarias, financiación bancaria multilateral y otros como asociaciones, organismos públicos, ¿no? Organismos públicos o asociaciones que estén relacionados con el sector de las infraestructuras o energía. El infra es una plataforma especializada en estos sectores, ¿no? Imaginar que vamos dentro de la línea de construction. Aquí el modus operandi es siempre el mismo. Vamos a encontrar un mapa y muchas veces nuestra pregunta que nos lleva 3 días buscar en Google qué empresas tienen experiencia en un determinado sector y están activos en un determinado país y que nos puede llevar unos días y luego una vez accedemos a la empresa nos lleva también un tiempo analizar la información de la empresa porque cada empresa luego acaba enseñando los datos que ellos quieren y entonces no podemos comparar las posibilidades porque la información no es homogénea, ¿no? Entonces, imaginar que vamos, pues por ejemplo, vamos a ver en Georgia ahora mismo qué empresas, ahora ya la plataforma pilla que tengo un determinado interés en la región y aquí arriba me va a empezar a hacer publicidad de proyectos ejecutados en la región por empresas que pertenecen al Infra Construction, que hoy en día tenemos 103 empresas ya aquí. Vamos a ver en Georgia exactamente qué empresas dentro de la línea de construcción tienen experiencia en el sector portuario marítimo. De 11 empresas activas tenemos 7. ¿Vale? Pues imaginar que tenemos una oportunidad en el sector y queremos saber en este momento qué empresas podemos encontrar en Georgia con experiencia en el sector marítimo. Tenemos a la gente de Webuild, que es la antigua Salin Impregilo. Tenemos todas estas empresas cumplen lo que necesitamos para ir a la oportunidad y al pertenecer a la misma línea el input de data es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la información puede ser comparable. Si tenemos a Webuild, tenemos a los turcos de Enca o tenemos, por ejemplo, a la gente de Techfen, dices, pues podemos comparar las opciones que tenemos y las podemos comparar en un clic. Yo no necesito pasarme 3 días buscando en Google qué empresas cumplen con contactos del sector, con todo, y luego una vez buscar la homogeneidad del dato, ¿no? Pues tenemos estas empresas, esto es una comparación para empresas que pertenecen al Infra Construction. La moneda, ¿por qué? Porque si la moneda es distinta, vamos a hacer la conversión a una moneda común como es el dólar, headquarters, evolución de empleados, una evolución de la facturación, el EBITDA y el EBIT. Webuild actualmente va a tener que actualizar el año 2020. Aquí una evolución de los datos financieros con las mismas escalas y con la conversión a dólar, una evolución de la cartera, esa cartera cómo se distribuye a nivel subsector de infraestructuras, edificación civil, concesionarias, energía, industrial o teleco, localización de los trabajos para saber en qué regiones se mueven las empresas, ratios financieros porque a veces pues en determinados mercados como por ejemplo el colombiano es un pasa o no pasa para ir a determinados proyectos y la presencia mundial. Y dices, Manuel, está genial la comparación, pero queremos analizar en detalle a la gente de Techfen. Perfecto, pues ahora mismo entramos en lo que es Techfen. Aquí es un análisis más en detalle de la empresa. Vemos que es una empresa verificada por Linfra. Aquí hemos creado un algoritmo que escoge los colores corporativos del logotipo para que todas las gráficas sean acordes a la identidad y es un análisis más en detalle de la empresa. Si tiene clasificación en R, si tuviera rating, igual no tiene el contratista, pero igual el grupo sí. Last 5 Year Experience a nivel interno vía semáforo, pero a nivel externo, la experiencia que pueda tener en puertos la estamos comparando con todas las experiencias de puertos de todas las líneas que pertenecen al Infra Construction y hemos definido una clasificación para las empresas. Presencia mundial, donde tiene actividad la empresa y proyectos relevantes de los cuales vamos a hacer publicidad. Si la empresa tuviera un grupo, que es por ejemplo el caso de Techfen Construction que pertenece a Techfen Holding, en un clic podemos analizar el grupo. Entonces aquí vemos el grupo cómo está, vemos si el grupo tuviera otras unidades operativas. Ah, vale, también tienen una unidad propia de ingeniería, Techfen Engineering. Pues aquí podríamos analizar cómo está
Ingeniería están en proceso de verificación y tienen que actualizar el dato de 2020. Es un análisis propio del infra de la línea perteneciente a ingenierías, y aquí vemos un poco la empresa cómo está, con proyectos relevantes de la empresa, y tenemos esta primera radiografía de la empresa y podemos contactar con la persona que esté al cargo de la empresa, ¿no? En temas sobre todo de desarrollo de negocio, desarrollo corporativo. ¿Esto en qué lo hemos definido? El modus operandi es exactamente el mismo, ¿no? Por ejemplo, si nos fuéramos a fondos de inversión. Oye, ¿qué fondos de inversión tenemos actualmente activos en Portugal con experiencia con activos de carreteras y ferrocarriles? Pues en un clic lo podríamos sacar, podríamos verlo. Podríamos ver quién cumple lo que necesitamos y podríamos pues analizar, por ejemplo, TIC se ha registrado la semana pasada con nosotros, está en proceso de ser verificado por Linfra, vemos los activos bajo gestión que tienen 300 millones de dólares bajo gestión, vemos cómo se distribuyen en aparcamientos y en carreteras y ferrocarril. ¿Dónde están activos? Pues es un fondo totalmente activo en la región europea. ¿Dónde tienen los activos y desde dónde los gestionan? Desde la oficina en París y desde la oficina en Lisboa, gestionan activos en distintos países. Una evolución de empleados, proyectos relevantes, mayor infrastructure investment para saber un poco un ticket de entrada o no a la hora de proporcionarles una oportunidad, y podríamos contactar con la gente de TIC. ¿Y esto en qué? Pues en todo, pues asesores legales. Yo como director de internacional de contratista, que era mi última posición, pues lo primero que hacíamos era buscar un asesor legal que nos pudiera brindar apoyo, imagínate, no lo sé, pues imagínate en Paraguay, en temas de mercado de capitales, en tema de mercado de capitales, no tengo ni idea. Una empresa cumple lo que necesito y entonces pues dices, vale, Perkemeyer, pues analizamos, ahora es el análisis propio de un asesor legal. Y entonces pues vemos exactamente la empresa, cómo está, vemos awards, proyectos relevantes y podemos contactar con la empresa. Por ejemplo, ahora mismo, y haciéndole un guiño para que veamos en empresas de ingeniería en Georgia. Dices, oye, ¿qué empresas de ingeniería tenemos actualmente activas en Georgia con experiencia en el sector, no lo sé, aeroportuario? De 9 empresas, cumplen 8 empresas y entonces las podemos ver. Tenemos a la gente de TPF, que sé que está aquí activa, a la gente de NTI. Vemos también, al haber seleccionado el país, cómo la plataforma se da cuenta que yo tengo un interés en el país y me está haciendo publicidad de proyectos ejecutados en el país por empresas que pertenecen a la línea de infraingeniería, y yo podría acceder directamente a los distintos perfiles. Imagínate Ramboll, ¿cómo está la gente de Ramboll? Pues podría acceder y ver cómo está actualmente la gente de Ramboll, ¿vale? Y un poco eso con todos los actores interrelacionados en un proyecto de infraestructuras o energía. Y es más o menos lo que pretendemos conseguir. Estamos en una fase de lanzamiento, cada vez vamos teniendo más empresas. Invitaros a todos, lo estamos dando de forma gratuita para las empresas que estén interesadas, y poco a poco aquí a la gente de NTI se unió, la gente de TPF, y que agradezco enormemente en un proyecto personal, profesional, cuando lo pones a lanzar en el sector, que esté teniendo buena acogida. Y nada, yo sobre todo el origen de la idea es un poco todo el tiempo que lleva. Una vez tenemos la oportunidad, ver con quién podemos ir, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana me fuera a Georgia y sé que está la gente de TPF o la gente de NTI ahí, pues sería para mí un apoyo imprescindible a la hora de analizar un proyecto de Design and Build, a la hora de un proyecto de ingeniería. Y entonces es gente que tiene un conocimiento local que podemos aprovechar, y tenemos que saber desde el primer momento que esta gente puede aportar, o sea, que estas empresas cómo aportan valor a lo que yo necesito para ir a la oportunidad, ¿no? Y es un poco el origen de la iniciativa que estamos lanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Es verdad que las preguntas las dejamos para el final, pero como la que me han formulado para ti es quizá parte de la presentación, era simplemente aclarar cuál es la fuente de los datos que aparecen en la plataforma. La fuente de los datos,
aquí la idea es que cada empresa aporta los datos, también incentivada a tener un perfil actualizado y a ser más visible, ¿no? Pues, por ejemplo, la gente de TPF que tiene un perfil súper completo en la plataforma, ¿qué pasa? Que aportó un montón de proyectos y entonces buscas en distintos países y enseguida puedes acceder al proyecto. Es una información que yo no tendría acceso si no viene de dentro. Y ahora lo que estamos haciendo es potenciar mucho las líneas como asesores legales, financieros y fondos. Y entonces la idea es que cada empresa aporta el dato, incentivada también a ser más visible teniendo en cuenta su experiencia en los distintos países y su actividad dentro del sector. Y nada, eso es un poco, la idea es que cada uno gestiona su perfil, accede a los otros perfiles, pero también de forma pasiva el perfil de la empresa es visible para ser encontrado por otras empresas que pueden necesitar sus servicios en aquellos países o con aquella experiencia que tenga la empresa, ¿no? Que cuente la empresa. Es un poco la idea del infra. De acuerdo, muchas gracias, Manuel. Y ahora para finalizar con las intervenciones, una que es también igual de importante que las oportunidades, una vez que conozcamos las oportunidades de negocio que existen en el país, pues también conocer de primera mano, de una experiencia real de una empresa que está implantada en Georgia, pues cuáles son los aspectos prácticos que empresas interesadas en hacer negocios en Georgia deban tener en cuenta y antes de iniciar el negocio pues plantearse ciertas cuestiones. La vamos a conocer de la mano de Tomás Gil, que es director regional para Georgia en TPF Getinsa Eurostudios. Ellos están operando en el mercado desde 2012, han ejecutado 3 importantes proyectos y el resto lo dejo a él para que nos presente su experiencia empresarial en el país. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por asistir y como os comentaba Rada, os voy a comentar un poco nuestra experiencia empresarial allí en Georgia, de la empresa TPF Getinsa Eurostudios. Voy a compartir la presentación un momentito. Perdonad. Bueno, TPF Getinsa Eurostudios, voy a hacer una pequeña presentación. Es una empresa que viene de la fusión en España de principalmente tres grandes empresas de ingeniería, como era Eurostudios, Getinsa y Paimacotas. También se fusionaron con 3 empresas más pequeñas y actualmente, ya desde el año 2014, pertenecemos al grupo belga TPF, lo cual, como podéis ver, nos da una gran relevancia y presencia internacional. De alguna manera, las empresas se fundaron en España, Eurostudios en 1968, Paima en el 70, Getinsa en 1984, comenzando la expansión internacional en 1989 y fueron años de gran crecimiento los posteriores, los grandes planes de infraestructuras en España y también con nuestra rápida salida al exterior. Ya en el 2014 Getinsa se incorpora al grupo TPF, en el 2015 lo hace Eurostudios y Paimacotas se fusiona con Getinsa y ya en el 2007 se crea ya TPF Getinsa Eurostudios, que es nuestra actual empresa. En estos momentos tenemos lo que es TPF Getinsa Eurostudios, más de 1000 empleados en todo el mundo, importante presencia en diferentes países como se puede ver, y el grupo TPF 4000 empleados y facturando unos 250 millones de euros. Nuestra presencia internacional, como podéis ver en el mapa, es bastante importante. Lo que sea el grupo TPF Getinsa Eurostudios, pues en América tenemos una presencia casi total en la mayor parte de los países. En Europa también, lógicamente, tenemos mucha presencia de empresas europeas y que también hemos ido hacia el este de Europa. En Asia, principalmente en India, Filipinas, Vietnam, en la zona de Oriente Próximo, también después estamos en la zona del Cáucaso, en Georgia, Azerbaiyán, en Turquía,
en países del norte de África, como podéis ver, y también en Australia, en Oceanía. O sea, podemos decir que cubrimos casi todos los países. Y después comentaros de nuestro aterrizaje y llegada a Georgia. En el año 2012, curiosamente, las dos empresas, Getinsa y Eurostudios, fuimos con diferentes proyectos y siendo en aquel momento empresas independientes a Georgia, con lo cual ya parecía que íbamos a acabar juntos, dado que aterrizamos a la vez allí. En Eurostudios se hizo el proyecto del metro de Tbilisi y en Getinsa se empezó en aquellos momentos con un consorcio internacional, con otra empresa española más bien dedicada a temas de edificación y empezamos las licitaciones y a conocer a los clientes y organismos multilaterales para empezar a licitar y presentamos bastantes ofertas y tuvimos algunos contratos como os comentaré después. Un poco por resumir lo que hacemos en la compañía, pues hacemos todo el ciclo del proyecto, o sea, lo digo rápidamente, desde la gestión de proyectos, planificación, estudios de viabilidad, estudios de licitaciones, anteproyectos, ingeniería de valor, estudios de detalle, proyectos constructivos, asistencias técnicas, verificación independiente de estudios, supervisiones de obra y también hacemos operación y mantenimiento. Es decir, en una obra de infraestructuras o de ingeniería o de arquitectura o de energía, participamos en todo el proyecto y tenemos especialistas muy cualificados para todas estas diferentes áreas. Y las áreas de actividad pues son las clásicas de las empresas de ingeniería y en estos momentos podemos decir que cubrimos todo el espectro. Por resumirlo, ferrocarriles, carreteras, transporte urbano, metros, aeropuertos, puertos, edificación y urbanismo, medio ambiente, energía y aguas. Ya vamos a centrarnos en lo que se espera de nosotros en esta jornada, que es contar nuestra experiencia, la experiencia de TPF Getinsa en Georgia. Contaremos una pequeña estrategia de TPF Getinsa Eurostudios en el extranjero, la implantación en Georgia que os he comentado que fue en el año 2012, que realizamos las dos empresas y después ya hemos seguido juntos obviamente toda nuestra experiencia allí. Los principales clientes para proyectos de ingeniería que hay en Georgia con los cuales nosotros hemos licitado, nuestros 3 contratos en Georgia y después una parte de lo que yo he llamado facilidades y ventajas, las partes positivas de trabajar en Georgia y los inconvenientes y dificultades que hemos encontrado ahí. En la estrategia de TPF Getinsa Eurostudios en el extranjero, digamos que se puede ver de 2 maneras. Hay países en los grandes con mucho volumen de inversión y inversión continua, como podrían ser, a modo de ejemplo, muchos más, obviamente, Colombia, Turquía, Chile, en los que ahí hacemos una implantación total en el país, podríamos decir, contratamos personal local que pertenece a la plantilla de TPF Getinsa Eurostudios. Ahí tenemos empresas locales, sucursales, alguna filial y también del grupo TPF, obviamente porque somos una empresa global. Ese es como solemos trabajar en los países más grandes. Pues hay otros países más pequeños y que tienen menos volumen de inversión y no siempre constante en el tiempo. Por ejemplo, Georgia, Azerbaiyán, he puesto por ser de la zona. Georgia ha tenido grandes inversiones y por lo que se nos comenta va a haber más, van a seguir las inversiones, pero a veces en el tiempo no son continuas. Entonces ahí generalmente lo que hacemos es una selección de proyectos de alto valor añadido. Entre nosotros podemos aportar nuestro know-how y ahí se suele participar con los equipos internacionales nuestros junto con personal local de los socios locales. Ahí nosotros solemos estar establecidos de una manera más reducida y contamos con socios locales importantes. En estos países al final lo que estamos haciendo es una transferencia de tecnología a esos países y tenemos allí nuestros especialistas expatriados allí y trabajando también personal técnico en nuestras oficinas centrales en Madrid y en otros países. En estos países generalmente comenzamos con proyectos financiados por organismos multilaterales, como puede ser World Bank, ADB, el BEI, el BID, en América, y ya cuando de alguna manera ya tenemos una presencia y conocimiento del país, de los clientes y de los socios locales, esto es importante, ampliamos la selección de proyectos ya no solo a los que estén financiados por organismos multilaterales, sino los financiados por el propio país al cual ya hemos conocido, ya conocemos los clientes, ya vemos la viabilidad tanto jurídica como de pagos, y también ya colaboramos con empresas constructoras, concesionarias
locales e internacionales. En algunos casos también nos pasa directamente con alguna empresa española o de otros países, constructoras y concesionarias de otros países, pero muchas veces nos ha pasado al revés, que nosotros nos implantamos allí y estas empresas cuando quieren licitar y trabajar allí, pues ven que estamos y cuentan con nosotros. Los principales clientes que hemos visto nosotros en Georgia que hay, bueno, siempre estamos hablando de proyectos de ingeniería, no de ingeniería de infraestructuras. Tenemos al Ministerio MRDI, que es el Ministerio of Regional Development and Infrastructure. Este es el principal licitador de las cosas que hacemos nosotros. Después hay también de aspectos de energía y de otros con otros departamentos. Y tiene 4 principales organismos licitadores, que es Roads Department, que obviamente lleva todo el tema de carreteras, el MDF, el Municipal Development Fund, ahí nosotros hicimos lo del metro, el tema de residuos, el Solid Waste Management Company y el United Water Supplies Company sobre aguas. Después también está Georgian Railways, y en Georgian Railways, pues bueno, Georgia, bueno, todos estos países tienen una red ferroviaria relativamente extensa, pero también anticuada, y lleva tiempo pensando en modernizarla. Ya desde que yo llegué allá en el 2012 por primera vez, estaban con los proyectos de hacer una gran variante de Tbilisi para que no pasaran sobre todo las mercancías por el centro, y también rehabilitaciones, obras de túneles importantes. En algún momento estuvo un poco parado, porque tenían algunos proyectos que se habían paralizado con algunas empresas chinas, pero es un mercado que va a tener importancia y que también ha avanzado. Y después allí también licitan proyectos las municipalidades, no solo con el MDF, que solo hace el ministerio para ellos, sino que directamente, sobre todo Tbilisi, que bueno, es con diferencia la gran ciudad de Georgia, y también Batumi, que está en el Mar Negro y ha tenido mucha inversión de todo tipo, sobre todo de edificación, ha hecho hoteles, edificios singulares, y Kutaisi, que también se ha convertido un poco en una capital política, digamos, de Tbilisi, de Georgia, pues allí se fue el Parlamento y algunas otras instituciones. Después también hay clientes privados y fondos, lo que han comentado antes, de fondos de energía. Como muy importante en Georgia son los organismos financiadores multilaterales. Allí tiene una presencia importante World Bank, del ADB como banco de la zona que financia muchos proyectos, el EIB, el BERD y el CEB, el Council of Europe Development Bank, con lo cual también nosotros hicimos un contrato muy interesante, como os comentaré, de rehabilitación de colegios para adaptación a normativa sísmica y también estudios de eficiencia energética. Bueno, nuestro caso de éxito en Georgia, pues bueno, hemos tenido tres contratos además bastante diferentes entre sí. Hubo un primer contrato, que es el contrato del metro de Tbilisi, en el que hicimos todo, se hizo todo, desde el proyecto constructivo, el management, o sea, asistencia técnica al cliente durante la fase de licitación, de selección del contratista y supervisión de la obra. Esto después, si me da tiempo, os comentaré un poco más en detalle lo que era la línea 2 de metro y la construcción de la estación de metro Universidad. Esto era un metro que se había construido en los años 60, que no había quedado terminado del todo y en lo que se había construido había deficiencias y hubo que rehacerlo todo. Y bueno, un tema importante de las personas que han trabajado allí me comentaban fue un poco la compatibilidad con los sistemas antiguos rusos con los sistemas más modernos. El conseguir, claro, porque el metro está funcionando, no es una obra nueva, conseguir ambos sistemas la compatibilidad fue algo duro, difícil, pero se consiguió con un éxito importante y estamos muy orgullosos. Contrato de 2,5 millones de euros y, como os decía, empezamos todo el proceso. Después, dentro del campo de carreteras, hicimos un proyecto bastante grande, que fue un estudio de viabilidad y un proyecto constructivo de 2 tramos, Grigoletti-Cobuletti y Poti-Grigoletti. O sea, están unidos, lo que uno forma parte de la E60, que digamos que es la este-oeste que discurre por todo el país, en el cual ha habido muchas licitaciones de proyectos y también de obras, y hay un ramal hacia arriba que es el Poti-Grigoletti, que llega pues, al que antes se mencionaba, puerto de Poti, y posiblemente una extensión al puerto de Nápoles. Fue un contrato grande de 5,6 millones de euros y se hizo el estudio de habilidad, los estudios de impacto ambiental, los resettlement, todo lo relativo, y en un entorno complejo medioambiental. Tenía muchas restricciones medioambientales y geotécnicas, porque estamos en una zona muy inundable,
absolutamente inundable, con terrenos ganados al mar, con un lago importante y con unos suelos blandos que implicaron unos tratamientos del terreno tan importantes. Nuestro cliente fue el Rose Department. Y después también el otro contrato que muy interesante, de menor volumen, pero no por eso, como decía, fue una consultoría de construcción y rehabilitación de escuelas públicas en Tbilisi y aumento de la eficiencia energética. Aquí ya se empezó a trabajar con BIM y también se analizó todos los problemas que había estructurales, dando especial énfasis a todos los aspectos para poner nueva normativa y hacer recomendaciones de los aspectos sísmicos. Georgia tiene una actividad sísmica importante y hay que tenerla en cuenta en todos los proyectos de infraestructuras. Bueno, como os decía, un poco lo que quería yo hacer especial hincapié, y aquí me entretendré un poquito más, es en nuestra experiencia allí, ¿no? Facilidades y ventajas, como comento. Antes ya lo comentaba David, Georgia es un enclave geoestratégico muy importante, político, cultural, de transportes. Como decía, está entre Asia y Europa, está al sur de la URSS, es una antigua república, en la zona del Cáucaso, en la ruta a la seda, tiene países importantes, como digo, en Rusia al norte, Turquía al lado, Armenia, Azerbaiyán, y para mí también tiene otra cosa importante, que es el Mar Negro directamente y el Mar Caspio muy cerca, con lo cual pues todo el tema de transportes, de mercancías, materias primas, es importante. Y bueno, la verdad es que por temas también a veces de seguridad, como también se comentaba antes, pues yo creo que muchas veces es interesante pasar por Georgia. Eso ha hecho también que sea una importante zona y la presencia de organismos financiadores multilaterales. De alguna manera es el apoyo internacional que se da a este país, viene también de esta parte y eso facilita mucho las inversiones. Es un país abierto a inversiones internacionales, en la que nosotros desde que llegamos vimos una gran facilidad para la creación de empresas, sucursales, filiales. Allí nos decían cuando llegamos que se podía crear una empresa en 24 horas y comprobamos que así era. Tú podías ir al notario, enseguida registrar la empresa y había una enorme facilidad de registrar la empresa con socios extranjeros, con todas las ventajas que antes comentaba David. Dos cosas importantes que también era, ya cuando ya estaba en vigor el convenio para evitar la doble imposición, y ya estando allí nosotros también fue muy importante el acuerdo de asociación y libre comercio entre la Unión Europea y Georgia, que iba a facilitar mucho los aspectos empresariales de las empresas europeas y georgianas y el país. Y una cosa que también me gusta destacar es las buenas relaciones España-Georgia desde hace más de 25 años. Desde la independencia de Georgia de la Unión de la URSS. Enseguida Georgia y España restablecieron relaciones diplomáticas, llevan más de 25 años, y desde hace muchos años hay una embajada de Georgia en España. De España en Georgia estaba pensada montar una embajada, la verdad que bueno, llegó la crisis, hubo una reducción de costes en el servicio exterior español, pero al final se montó una oficina de negocios en Tbilisi, que la que es muy importante. Yo recuerdo cuando yo llegué allí en el 2012-2013, no había nada, había un cónsul honorario, misa, pero eso dificultaba mucho. Ahora, al tener esta oficina de negocios es bastante buena. Y pues también aquí hubo un embajador, Zura Poligasvili, que estuvo 2 veces en España, actual secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que impulsó mucho las relaciones España-Georgia, y eso nos ha facilitado la llegada de las empresas. Y otra cosa que yo quiero resaltar es que a mí Georgia me pareció en su momento un país acogedor con extranjeros y especialmente con europeos y más especialmente con españoles. Las que siempre fuimos muy bien acogidos tanto a nivel empresarial, a nivel gobierno, como a nivel personal. Hay costumbres muy similares a España en el tema de la gastronomía, el folclore, las familias, y hay una curiosidad. En los tiempos de los griegos y romanos, Georgia se llamaba Iberia Caucásica. A mí me hizo mucha gracia ver eso en algún mapa antiguo y después leí algunas cosas sobre esto y pues bueno, tenemos algunas cosas comunes. Aspectos positivos ya más en la parte nuestra como empresas de ingeniería, pues una cosa importante es la preparación técnica de los ingenieros.
Los ingenieros, comentaré un poco, iréis viendo tanto para lo bueno como para lo malo, la diferencia entre lo que podrían llamar ingenieros o técnicos mayores ya podría ser de aquella más de 50, ahora igual es más de 60 años, y menores. Los ingenieros más antiguos, más mayores, pues proceden de la URSS, y la formación técnica que tenían realmente era buena. Tenían una formación técnica muy buena, empresarial, como comentaremos, pues una parte negativa no tanto, pero sí que es verdad que tenían una preparación, y actualmente los dirigentes y los altos cargos de las empresas y de los organismos y de los ministerios tienen una buena formación empresarial. Ya la mayor parte de ellos han estudiado no solo allí, que tienen buenas universidades, sino en universidades europeas y americanas. Ayer leía que justo se habían graduado por primera vez 2 georgianos a la vez en Harvard Business School en el mismo año. Bueno, pues eso es un éxito y quiere decir que están formando a la gente fuera, y eso también nos viene muy bien a todos nosotros para poder trabajar allí. Otro aspecto importante es el tema de los idiomas. Allí, como sabéis, se habla georgiano. Georgiano es un idioma pues, que hablan complejo y difícil, pero claro que al final hablan 4 millones de personas en el mundo nada más, o 5 como mucho, pero si queremos trabajar allí, pues es el idioma que hay, y de hecho muchas veces, aunque los proyectos se presenten en inglés, casi siempre nos piden la traducción al georgiano, sobre todo para hacer sus traducciones, para hacer las supervisiones, perdón, que las suelen hacer ingenieros más antiguos que no saben inglés. Pero sí que nos encontramos que la mayor parte de las personas que tienen menos de 50 años hablan inglés con fluidez, sobre todo profesionales, altos cargos, empleados del gobierno, y también ya en cuestiones más prácticas, pues todas las personas que trabajan en hostelería, restauración, turismo, hablan inglés perfecto. Después también se habla el ruso, sobre todo, como decía, las personas mayores, y curiosamente yo me encontré que había bastantes personas que hablaban español, y hablaban español muy bueno, y la verdad es que eso nos facilitaba mucho el tener asistentes y traductoras con muy buen nivel de español. Ha habido siempre un interés por aprender español, hay academias de español, la universidad, y después también han tenido muchos convenios con universidades españolas que mandan a personas georgianas aquí a estudiar, y eso permite, pues ya digo, que hay españoles, hay georgianos, generalmente chicas, que hablaban pero muy bien el español. A mí en algún caso me costaba distinguirles, sobre todo escribiendo, si eran españoles o no. Y finalmente también deciros, bueno, que es un país bonito, un país agradable y que tiene mucha historia tras de sí, una gran riqueza ambiental y cultural. Tiene muchos restos arqueológicos, muchas iglesias, muchos monasterios, muchos parques nacionales y monumentos, lo que hace un país atractivo. Y además, pues, un país en el que ya ha habido bastante inversión, pero va a seguir habiendo, como nos he comentado anteriormente, en la época post-COVID, y todas las agencias, estas inversoras, todos los organismos multilaterales siguen apoyando al país, con lo cual otra de las ventajas es que es un trabajo que ha habido, que hay y que seguirá habiendo, lo cual permite una continuidad en el país que siempre es importante. En cuanto a las dificultades e inconvenientes que hemos encontrado allí, que hemos visto en el trabajo, bueno, hay uno primero. Georgia es un país, como he comentado varias veces, independizado de la antigua URSS. Entonces, esto está cambiando, pero cuando llegamos allí en el 2012 sí que había unos procedimientos antiguos, unos procedimientos sobre todo empresariales, de los técnicos comentaremos después. Había unos procedimientos empresariales antiguos que venían un poco de quiénes eran las personas que dirigían estas empresas. Allí había unos institutos, los institutos rusos de ingeniería, los que eran estatales, como decía, de buena calidad técnica, pero sin mentalidad empresarial. Entonces, digamos, cuando todo eso se privatizó, pasaron a pertenecer a los que eran los directores. Los directores eran buenos ingenieros, pero no eran buenos empresarios, digamos, y buenos gestores. Entonces, eso es un problema que yo me encontré muchas veces. Por ejemplo, a veces estábamos negociando, recuerdo, una estrategia de colaboración a medio o largo plazo, organizando ofertas, y el director paraba las reuniones porque entraban allí un par de técnicos a preguntarle por el radio giro de una glorieta que estaban diseñando.
él estaba más preocupado de eso, posiblemente porque era de lo que más sabía. Y el otro, bueno, como él tenía su trabajo más o menos continuo, pues no le daba importancia. Y casi había veces de convencerle de que para todo el nivel de inversión que iba a llegar a Georgia era importante que colaborasen y que tuvieran empresas europeas que les ayudaran. Eso, la verdad que sí lo fueron entendiendo, pero sus procedimientos empresariales al principio eran un poco complicados. Después, los tipos de empresas de ingeniería que había, fue otro de los problemas que encontramos. Había pocas empresas y poco diversificadas. Las empresas generalmente tenían como una especialidad. Unas se dedicaban a diseño, otras se dedicaban a supervisiones de obras, de carreteras, otras de puertos. O sea, cada una está especializada en una cosa. Lo que os decía antes, el origen, la procedencia de los antiguos institutos soviéticos, y ya no más sus directores. Los que eran el Instituto de Supervisión de Carreteras y de Rehabilitaciones, pues se dedicaba a eso y no entraba en nuevos cambios. De alguna manera, estos años de licitaciones importantes y que hemos llegado a muchas empresas extranjeras allí, les está haciendo cambiar. Pero ese fue uno de los problemas que encontramos y que, bueno, de alguna manera yo siempre he pensado que hace falta un cambio generacional, es decir, que pase una generación para que todas estas empresas ya estén más adaptadas a los funcionamientos que tenemos y a las licitaciones. Yo creo que han avanzado mucho y muy deprisa. Otra cosa era la dificultad para entablar relaciones estables, tener socios estables. Pasaron dos cosas. Una, había pocas empresas en Georgia cualificadas, con referencias y con personal. Había muchas pequeñitas, no, algunas, tampoco muchas. Y de repente llegamos muchas empresas grandes extranjeras buscando socios. Con lo cual había dificultades a veces y sobre todo para tener una relación estable a medio y largo plazo, porque tenían unos socios, querían mantenerse con ellos, querían ir con otros a algunos concursos. De alguna manera no había una gran fidelidad, que se puede entender dado que llegó mucha inversión, porque fue una época en que llegó toda la 60, muchos proyectos de carreteras y todo a la vez y bueno, fue complicado. Y también no había demasiadas empresas especializadas en campos, por ejemplo, de geotecnia, medio ambiente y topografía. En geotecnia, pues nosotros tuvimos que hacer muchos sondeos, como decía en el proyecto de carreteras, era un proyecto en suelos blandos, que había que hacer sondeos largos, había que hacer penetrómetros, había que hacer ensayos de laboratorio. Pues encontramos muy poca maquinaria, muy vieja, muy obsoleta, con unos sistemas no modernos y además a unos precios muy caros. De tal manera que nosotros contratamos una empresa española con la que trabajamos habitualmente aquí y les convencimos para que se llevaran ahí 2 máquinas de sondeos. Y la verdad es que nos hicieron todos los sondeos y después se quedaron allí trabajando un tiempo porque, claro, allí salieron bastantes proyectos y no había ni maquinaria, había 2 laboratorios, los plazos largos y caros. Medio ambiente nos pasó igual, hay pocas empresas especializadas y al final quedas un poco en manos de ellos porque sobre todo los procedimientos, las aprobaciones, las relaciones, pues se necesita tener empresas locales que lo conozcan. Topografía, pues la experiencia que tuvimos que eran caros y encima a un proyecto de 16 meses tardaban en facilitarnos la cartografía 8 o 10 meses. Entonces, bueno, al final también fue una empresa española hacernos allí con dron la cartografía. Otro de los problemas que encontramos fue un poco la normativa rusa, podríamos decir soviética, versus normativa europea y americana. En los pliegos nos suelen pedir que se utilice normativa europea, que se utilice incluso americana, pero al final, bueno, en el caso del metro, como os comentaba, estaba funcionando el metro, con lo cual había que adaptarse también a la normativa de ellos, había que conectarse con ellos, entonces fue un éxito, una dificultad, pero un éxito el poder compatibilizar ambos sistemas. En el caso, por ejemplo, del proyecto de la autopista, en el 60, pues se pedía expresamente en el pliego que se utilizara la norma europea, norma americana, así hicimos, pero nos encontramos algunas veces algunas reticencias, como os decía, con los ingenieros más mayores que no conocían estas normativas, conocían solo las normativas suyas, que a veces eran también incluso de difícil traducción, la normativa rusa, y llegábamos a veces a la fase de supervisión, donde habían hecho todo y nos empezaban a comentar temas de normativas rusas, ingenieros que tampoco hablaban inglés, y eso es la que generó problemas en las partes finales, cuando lo teníamos todo finalizado, pero también hay que decir que se resolvió, explicándolo más,
con estos traductores que os cuento que teníamos, no solo inglés georgiano, sino español georgiano, pues conseguimos explicar las cosas y se quedaron contentos. Y también se está haciendo esta transición de normativa rusa a normativa europea. También nos encontramos con mucha burocracia para las aprobaciones técnicas que implicaba retrasos. Muchas veces éramos nosotros los que teníamos que empujar las aprobaciones, sobre todo cuando la construcción no era inmediata. Si había una construcción inmediata o había, digamos, financiadores rápidos, pues sí que había unas aprobaciones más rápidas. Pero si no, digamos, pasaba por varias personas y esas personas también a veces cambiaban, porque en Ross Department en concreto, pues no había funcionarios, como sí, había algunos, pero allí los ingenieros entraban y salían, que se les iba contratando. Entonces había algunos que estaban poco tiempo, cambiaban muchas veces de cliente, de persona de referencia, y eso también muchas veces, bueno, por supuesto, había muchos cambios de ministros, de directores. Incluso a nosotros nos tocó que ingenieros que llevaban 20 o 30 años de repente dejaron de trabajar en el ministerio, y eso, bueno, pues hizo que algunas cosas fueran un poco más complicadas. Bueno, y para terminar os resumo rápidamente los 3 proyectos que hicimos allí. Estos 3 proyectos, pues tenemos el del Metro de Tbilisi, fue el primero. Ahí se hizo todo, el proyecto ejecutivo, la contratación, la gestión de la contratación de las empresas constructoras y la supervisión de las obras de la línea 2 del Metro de Tbilisi y la construcción de la estación de universidad. Es un proyecto de 3,2 kilómetros, todo subterráneo obviamente, y se le dio mucha importancia a todo el tema de instalaciones. Es decir, se hicieron todos los sistemas, instalaciones de vía, TCRL, las subestaciones eléctricas, electromecánicos, sistemas de señalización, comunicación, cobros de tarifa. Estos equipamientos cumplen con los más altos estándares de calidad y al mismo tiempo son compatibles con los sistemas existentes en el resto de la línea. Fue un reto, como os decía, esta compatibilidad, y nos quedamos muy contentos de este proyecto, con nuestro primer proyecto, y que nos implantamos allí. Perdona, Tomás, perdona que te interrumpa. Sí te voy a agradecer que si puedes ir un poquito más rápido. Finalizar, sí. Mucho. Termino un minuto. Nada, es simplemente enseñar a los otros 2 y se acabó. Gracias. El otro es el proyecto este de la autovía, como veis, en una zona compleja, con mucha agua, con muchos puentes, muchos intercambios, un proyecto importante de 35 kilómetros que finaliza, llega hasta el Mar Negro la E60. Y el último, el de los colegios, que como os decía fue una parte de adaptación a la normativa sísmica y también el tema de eficiencia energética, y se trabajó en BIM, como podéis ver ahí. Es un proyecto más pequeño, pero una consultoría muy interesante y que permitió, se analizaron 24 colegios, se hizo los diseños de 3 y se permitió para que llegara el siguiente del resto de colegios y hiciera más adelante. Pues oye, muchísimas gracias y espero ayudaros algo sobre nuestra experiencia allí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Ha sido muy interesante y todas las presentaciones, lo que decía, nos hemos excedido más de 40 minutos del tiempo previsto, pero creo que ha merecido la pena porque se ha transmitido información muy interesante, muy útil para las empresas. Y con esto ha terminado nuestra jornada sobre el mercado de Georgia. Como comentaba, al final